Hola, muy buenas noches. Yo soy Mara Camarena. Bienvenidos a nuestro programa de Criminólogos con Ciencia. Y sí, hoy es viernes 13 de octubre y estoy aquí con Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Mara, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar nuevamente en Criminólogos con Ciencia. Pues sí, efectivamente, hoy es viernes 13, Mara, y estos días pasan, según los supersticiosos, pasan muchas cosas, ¿no? Desde la mala suerte hasta cosas aterradoras. Y pues el tema de hoy, ¿qué tal? Pues escalofriante. La verdad es que son temas que llaman mucho la atención, pero a la vez como que sí se asustan. Bueno, a mí en lo personal estas cosas sí me asustan porque yo no soy quien para negar la existencia de lo bueno y de lo malo, ¿no? Entonces sí está cañón. Claro, las energías siempre, como dices tú, está el blanco y el negro en todos los sitios. Y pues bueno, el tema de hoy es hablar acerca de homicidios que se han perpetrado bajo la idea de estar bajo una posesión demoníaca. Exacto. Sí, bueno, investigando un poquito, ¿cuántos videos, por ejemplo, no hay en YouTube? ¿Cuántas películas no existen basadas en la vida real sobre exorcismos? Bueno, ahí tenemos la famosísima película del exorcismo, ¿no? Pero te pones a pensar, wow, ¿qué está pasando? Y bueno, estamos hablando sobre cosas sobrenaturales, sin embargo, también necesitamos como ver la parte científica, ¿no? De estos casos. Hoy les vamos a platicar sobre los 6 casos más recurrentes que han pasado y sobre todo que han sido bastante, pues, brutales, ¿no? En su momento, y se los vamos a platicar, pero después vamos a poner sobre la mesa las situaciones científicas que también se pueden llegar a dar, ¿no? Sí, sobre todo como esta cuestión fanática, ¿no? En relación a la iglesia, a la religión, sí, nos puede llevar a actuar o a tener creencias muy específicas. Me refiero a también esa percepción que han tenido las personas de estos casos que vamos a platicarles y tomar la decisión de practicar este tipo de rituales clandestinos. Y lo digo clandestinos porque como ciertamente lo sabemos, la iglesia es la única encargada de practicar el ritual del exorcismo. Exacto, y no todos, inclusive aunque tú no puedes ir como con el padre del templo de la esquina de tu casa a decirle, ¿no? Que te practique un exorcismo, porque esto tiene que estar autorizado principalmente por el Vaticano. El Vaticano supongo que el obispo les manda una carta y les pregunta, ¿no? Que tienen un caso, y el Vaticano realmente pide pruebas, ¿no? De que realmente se están cometiendo o se está, manifestando una situación de esta índole diabólica. Claro, y que no sea una cuestión psiquiátrica, ¿no? Sí, de hecho, las pruebas que pide el Vaticano para, pues, saber si realmente es una posesión, número 1 es descartar la enfermedad mental, y eso es como de cajón, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que vamos a hablar por última instancia, la situación científica. Número 2 es que el sujeto que está supuestamente poseído pueda hablar y entender lenguas antiguas, como es el arameo, que es la lengua de Jesús. Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? Si lo hablas y lo entiendes, sí, si no eres una estudiada en el tema, pues está cañón. Algo extraño sí está pasando. Algo extraño, ¿no? Está pasando. Otra de las pruebas es que haya una fuerza física extraordinaria, y aquí nos habla también sobre la parte de que sea extraordinaria a la, por ejemplo, complexión del sujeto y a la salud física. Claro, a las condiciones, ¿no? Que deba de tener o presentar estas personas. Sí, y por último, que el sujeto supuestamente poseído tenga la parte de adivinación o pueda adivinar el futuro, y también que tenga, pues, renuencia extrema a los objetos sagrados, ¿no? Como es la cruz, el agua bendita, toda esta situación. Ajá. Entonces no es tan fácil que se autorice un exorcismo por parte de la iglesia. Inclusive hay una escuela en el Vaticano para saber hacer exorcismos, ¿no? Y no cualquiera puede hacer. Y yo creo que no cualquiera se anima tampoco, aunque sean padres. Bueno, esa es mi percepción, ¿no? No cualquiera estará dedicado a eso. Bien, el primer caso que tenemos, Mara, es sobre Charity Miranda Martín. Esta chica, bueno, pues en su momento tenía 17 años
Y como todo adolescente, la crisis existencial, ella estaba padeciendo algún grado de depresión. Sin embargo, la madre, expresaba en su momento que había perdido la voluntad de vivir única y exclusivamente, ¿no?, por la obra del demonio que estaba ahí presente con esta chica. Bien, y entonces la señora, pues aparentemente muy preocupada por su hija, porque estaba como demasiado retraída, decide en compañía de las dos hermanas de Miranda hacer un ritual en casa y acabar con el demonio, ¿no?, hacerle un exorcismo. Entonces, bueno, la someten, estuvo durante 7 horas haciendo este tipo de ritual. Y bueno, ya al final la madre dice que tuvo como una visión, como algo en su cabeza le dijo que el demonio no escaparía del cuerpo de Miranda hasta que éste no fuera asfixiado. Entonces, bueno, ejercieron demasiada fuerza. La madre decide finalmente asfixiarla, Mara. Y entre las 3 mujeres la inmovilizaron por completo e intentaron ahogarla con una almohada, pero esto no resulta. Entonces la madre termina asfixiándola con una bolsa de plástico. Y después de toda esta ceremonia de que la joven ya está finalmente muerta, las 3 mujeres se agarran de las manos y empezaron a leer, a rezar versos de la Biblia, y escuchaban de fondo a Frank Sinatra, ¿no? Todas estaban dichosas, pues según ellas, y pese a la muerte de Miranda, habían ganado una importante batalla contra el mal. Híjole, pues ellas, pero Miranda no. Miranda terminó siendo una víctima. Exacto. Como vemos aquí, de un homicidio que quizás estuvo motivado mucho por la locura, ¿no?, de la madre. Mamá, y también pues las hermanas pues le siguieron el juego, ¿no? Claro, obviamente. Aterradas con la simple idea de creer que su hermana estaba poseída por el demonio. Exacto. Y deciden llegar hasta el final de la No, y de además la o sea, fueron 7 horas de quién sabe qué tanto habrá sufrido la pobre muchacha, y finalmente pues deciden asfixiarla. Y aquí lo que decíamos era, o lo que habíamos comentado, pues no cualquiera puede hacer un exorcismo. Y aquí nos habla mucho de como tú dices, la locura de la señora, lo que ella puede estar pues pensando, o sus traumas. La verdad es que es algo que sí, definitivamente no es recomendable, ¿no?, hacer un exorcismo en casa. Qué chistoso se escucha eso, ¿no? No lo practiquen en casa, es peligroso. No, y bien, o sea, digo, no había una referencia que le pudiera decir a la señora si estaba con razón, ¿no?, en sus pensamientos. O sea, la niña finalmente padecía o tenía un síntoma de estar únicamente deprimida. Y aparte, como vemos, los casos no son tan descriptivos y no sabemos exactamente qué padecía Miranda y qué... No, y además, si nada más te dejas guiar por la depresión y por todas las situaciones que pasa un adolescente, en la adolescencia, pues obviamente pues nos van a dar de muchos síntomas que a lo mejor a la señora no le parecían pues los adecuados, ¿no? Claro. O los normales, no los adecuados, los normales para su edad. Pues sí. Mira, yo te voy a platicar el caso, nuestro segundo caso, que la verdad es un caso muy triste. Es el de una bebé llamada Amora Bryan Carson. Y esta es una bebé de 13 meses. ¿Tú qué crees que puede demostrar, o qué síntomas puede demostrar un bebé de 13 meses, ¿no? Que los típicos que puedan llegar a tener, que lloran mucho, que nada, o sea, caminan normal. Que no están explorando. Claro, ¿no? Es un bebé muy, muy pequeño que, bueno, vamos, ni siquiera habla, balbucean nada más a esa edad. Y aquí, pues, aquí sí vamos a poner más bien la situación de quién nos está cuidando, que era la madre de esta pequeña y del novio de la mamá, que no era el papá de Amora. Entonces, este sujeto fue quien empezó a influir sobre la madre y decirle que la niña estaba poseída por el diablo. Yo no sé qué habrá visto, yo no sé si hubo más bien detrás de el pensamiento de este sujeto una parte para convencer a la mamá y deshacerse de la niña, porque bueno, finalmente no era su padre. Intentaron que un sacerdote de la comunidad le hiciera un exorcismo a la niña, y este padre pues obviamente se negó por todas las situaciones que ya platicamos ahorita, ¿no? De que
no es tan fácil practicar un exorcismo y no todos lo pueden hacer. Entonces, pues ellos decidieron realizar un ritual, pero realmente no fue un ritual de agarrar la Biblia y comenzar a leer el ritual del exorcismo que existe, sino que la asesinaron brutalmente. En el 2008 este caso pues fue bastante sonado. La niña la recogieron ahora sí que ya muerta. Tenía 24 mordidas, fíjate bien, o sea, 24 mordidas en todo su cuerpo, golpes en su cabeza, múltiples golpes. Se dice que presuntamente también este señor violó a la niña antes de matarla con un golpe, pues el golpe mortal en su cabeza con un martillo. Entonces ahí sí yo digo que más bien fue motivado este asesinato por otras circunstancias y este señor quiso tratar de convencer a la mamá, ¿no? Digo, eso es una suposición mía, claro. Me la puedo imaginar en mi cabeza, porque pues de qué otra manera puedes tú justificar esa parte, claro, esa conducta. Como muy manipulada, como bien lo dices, manipulada esta historia. Exacto. Por los intereses personales de esta persona, y pues entra en juego también la parte afectiva, ¿no? De la mujer, quiero pensar, claro, en decidir y aceptar este tipo de prácticas en contra de sí, bueno, bebé. A lo mejor ya no querían tener ahí a la niña, porque sabemos que un bebé de 13 meses pues requiere atención, requiere responsabilidad, requiere muchas cosas que a lo mejor pues ellos ya no querían y se escudaron en esa parte, ¿no? Como para vaciar su culpa en esa justificación. Exacto. Del demonio. Bien, pues otro caso infantil de Terence Cottrell. Este niño fue diagnosticado, Mara, con autismo. Él tenía 2 años cuando le diagnostican este padecimiento, pero bueno, según las autoridades de la iglesia apostólica, su extraño comportamiento, bueno, nosotros sabemos quizás no de fondo lo que origina y los síntomas, pero hemos visto, ¿no?, ciertos síntomas del autismo en las personas. Y entonces, bueno, la iglesia le dice que este extraño comportamiento era en realidad una posesión demoníaca. Justamente cuando el niño cumple 8 años, su progenitora comenzó a llevarlo al templo religioso, empezó a ser parte de las oraciones, le hacían rezos, todo esto con la esperanza pues, de que se le saliera el chamuco. Y bueno, finalmente estas sesiones con el paso de las semanas se fueron convirtiendo en una especie ya de exorcismo. Aquí la iglesia sí participó, la señora sí lo llevó como estas sesiones de oración. Ajá. Y justamente en el año 2003, el ministro de esta iglesia trató de liberar al niño autista del demonio, que supuestamente, fíjate, dicen que estaba en su interior colocándose sobre su pecho. Ajá. Por lo tanto, el ministro, pues lo asfixió por completo, porque puso todo su peso en tratar de sacarle el demonio. Y bueno, pues su caja torácica no aguantó, no soportó el peso de esta persona, ¿no? Finalmente el ministro Ray fue arrestado por la policía y condenado por la justicia, aunque solamente compurgó 2 años y medio de prisión por asesinato. O sea, nada más 2 años. Mira, fíjate, para quienes se pregunten y que no tengan conocimiento así, ¿qué es el autismo? Pues, como decía Andrea, no hay todavía una base de saber de qué genera el autismo. Hay de ahí algunos estudios que se han hecho, pero no tienen una certeza, ¿no? Ustedes pueden investigar y se van a dar cuenta de que hay mucha información, pero hay varios niveles de autismo y generalmente son personas, y en este caso con un niño, que son retraídos. Uh-huh. Entonces ellos viven en su mundo. Imagínense una persona así, es muy pasiva. Pero a veces, cuando estas personas son molestadas, se pueden alterar fácilmente. Sí, pues claro, finalmente eso, bueno, yo lo veo así, es una opinión y puedo equivocarme. Es como ese mecanismo, ¿no? O sea, finalmente por alguna otra condición el sujeto, en este caso el niño, ha decidido apartarse de esta sociedad o de la situación o dinámica familiar, estar en esa condición autista, y pues suelen o podrán ser como más justificada esa parte
agresiva, ¿no? Cuando de pronto llegan a tener crisis. Exactamente, entonces a lo mejor, bueno, estos sujetos que realmente yo no sé por qué, no entiendo la ley, porque le dieron 2 años de prisión únicamente, pero pues la neta está cañón. Y es como difícil el que no, como familiares también, ¿qué hay detrás de esa dinámica familiar para saber por qué justificar por medios religiosos una enfermedad? Claro. O sea, eso es como un poquito, pues, duro, porque quienes sufren las consecuencias casi siempre están enfermos y tienen estas, pues, consecuencias. Y mira, uno de los casos más conocidos, seguramente si nos están escuchando, ustedes han visto la película de El exorcismo de Emily Rose. Quienes no la hayan visto, pues sí, yo la recomiendo porque tiene varios aspectos, inclusive pues científicos, ¿no? De la explicación de este caso, como de hay muchos más. Pues miren, esta película se basó en el caso de Anneliese Michel. Esta muchacha era alemana y cuando tenía 16 años comenzó a sufrir espasmos, convulsiones, etcétera, ¿no? Y por lo que se le diagnosticó epilepsia. Y pues nosotros sabemos que la epilepsia son esos choques neuronales, ¿no? Y que no te permiten coordinar, y hay a veces convulsiones. Hay diferentes tipos de epilepsias. También no me voy a meter mucho en cuestiones médicas, así técnicas, porque pues desconozco mucho. Pero en esta situación ella tenía de las convulsiones, de las que se ven, ¿no? Que se tiran al piso y empiezan a tener espasmos muy fuertes. Entonces, los síntomas, ella era muy religiosa. Cabe mencionar que también esa parte afecta mucho. La familia de ella y ella eran bastante religiosos, apegados completamente a la religión católica. Y bueno, ella se va a estudiar y comienza a experimentar cambios. El mismo estrés de pronto comenzamos a actuar tal vez diferente. Bueno, ella era muy pequeña, sí. De 16 años, pues no tienes todavía una madurez emocional como tal. Entonces ella empezó a demostrar estos síntomas realmente muy fuertes, ¿por qué? Porque se rasgaba la ropa, se golpeaba contra los muebles, ella mostraba aversión a los objetos sagrados. Y bueno, de ahí imagínate, si tu familia es muy católica y empiezas tú si te echan agua bendita, a simular o creer que te está quemando, bueno, pues ya estás bien poseída, ¿no? Sí, con este caso sí se cumplía, ¿no? Esas características de la posesión demoníaca. Claro, no todas, pero sí hay, sobre todo esto. También comía insectos, comía arañas, moscas, se tomaba su orina. O sea, si te fijas, son conductas realmente, pues, anormales a lo que uno generalmente pues hace. Entonces aquí la situación, a comparación de los otros casos, es que ella les pidió a los papás, ella fue la que solicitó que se le hiciera un exorcismo, y esto fue a los 20 años. O sea, ella de los 16 a los 20 años estuvo como con esas situaciones, con la epilepsia, tomaba medicamento, pero ella después decía, es que el medicamento no me hace nada, o sea, el medicamento X. Y bueno, pues sí, los padres, por ser como te digo, muy religiosos, aceptaron que le realizaran un exorcismo. Esto fue en 1975, para que se dan una idea. Y fueron con un obispo pues de su comunidad, y le autorizó pues que se les hiciera el ritual del exorcismo como tal. Comenzó en septiembre del 75 y terminó el 30 de junio de 1976. O sea, si te fijas que fueron bastantes meses los que duró este ritual de exorcismo. Proceso, ¿no? De sanación. Sí, y de hecho, ustedes métanse a internet y busquen las fotos de este exorcismo, de cómo quedó esta niña, y la verdad es que es impresionante. Fue un deterioro impresionante, y que dices tú, wow, cómo pudieron seguir con este ritual viendo la salud de esta mujer, ¿no? Ella, pues obviamente a raíz de todo este procedimiento que tuvo de rituales,
le dio neumonía, le dio anemia, le dieron un montón de cosas y pues finalmente murió el 30 de junio de 1976. Y cuando los forenses pues hicieron su trabajo, descubrieron la causa de muerte y esta fue que murió de hambre. Y ese es, fíjate que yo he visto ciertas películas, digo, no me quiero basar nada más en las películas para afirmar esto, pero una de las situaciones que dicen cuando hay una posesión demoníaca es que les inhibe, o el demonio, el supuesto demonio, intenta inhibir el hambre o trata de que el cuerpo no ingiera nada de alimento, pues para debilitar pronto, ¿no? Esta parte. Aquí pues obviamente es bien complicado. ¿Por qué? Porque tenía un permiso por parte del obispo de hacer este exorcismo. Y como sufrió esta muerte tan terrible, obviamente imagínate, los forenses al ver una persona de estas características fallecida, obviamente se levantó una investigación y la cual pues se hizo un juicio, y por eso les comento, si quieren ustedes saber más del caso, vean la película, porque ahí se trata obviamente del juicio del padre y de todos los que estuvieron involucrados, y fueron encontrados culpables por asesinato y negligencia y omitir los primeros auxilios pues a esta chica, ¿no? Sin embargo, fueron sentenciados únicamente a 6 meses de prisión y libertad condicional. Explican que porque ya había sido suficiente el tiempo que había estado en prisión como preventiva, y sobre todo por la situación de que ella también había solicitado hacer esto, ¿no? Y se fue dando una situación jurídica un poco también nuevo en ese aspecto, porque estaban con la iglesia y todos estos parámetros. Es un caso muy interesante, pero finalmente la Conferencia Episcopal Alemana pues afirmó y declaró que Annalise Michel realmente no estaba poseída. Yo creo que ahí fue un intento de lavarse las manos y de decir, nosotros no tuvimos nada que ver, pero ellos dieron el permiso, ¿no? Claro. Sí, o sea, finalmente no se cubría con el protocolo. No cubrieron con el protocolo porque fue como un sufrimiento extenso, sí, muy prolongado. Y bueno, bajo las condiciones en las que la mantuvieron con tal de sacar adelante este ritual. Exacto. Y esta necedad, ¿no? Basados en un fanatismo, y claro que al final se iban a lavar las manos. Y pues en la parte, como dices, que fue voluntario. Ajá. Y además con el antecedente de que ella sufría de epilepsia, o sea, sí había un antecedente acá de una enfermedad que empieza pues también a deteriorar, si tú quieres, la parte neuronal. Claro. Y sí fue como bastante sonado y tan importante que hasta una película hicieron, ¿no? Sí. Digo, sí fue. Y como vamos a hablar al final, Mano, de esta parte, o un poquito el preámbulo científico, de cuántos casos no se podrán tener en la lista de posesiones demoníacas cuando las pobres personas únicamente están padeciendo una enfermedad psiquiátrica. Ajá. No hay un diagnóstico, no hay un buen tratamiento, y sí hay sufrimiento y sí hay desconcierto, ¿no? Claro. Es como bien chistoso porque la gente no quiere ir al psiquiatra porque es como medio tabú, pero pues ahora sí te vas al extremo a una posesión demoníaca. Claro. O sea, está cañón. Yo también he visto videos en internet y digo, wow. Hay unos que dices, ¿qué tanto puede estar truqueado el video? Sí, pero claro. te pones a pensar, si no está truqueado, qué miedo. O sea, Están locos. ¿están locos o si están poseídos? Sí. Porque como te digo, o sea, aquí yo con esto no pretendo decir sí o sí no, sino que también hay otros motivos de los cuales pues podemos encontrar el de estas supuestas posesiones. Y aquí lo lamentable y lo que es el común denominador es que todos han muerto bajo estas circunstancias. Y que las afectadas casi siempre son mujeres. Sí. O esa parte vulnerable. Sí, y ahorita también vamos a checar eso, como tú dices, en la parte científica, de por qué casi todos los exorcismos se les hacen y se les aplican a las mujeres. Pues otro caso de mujer, ella era una monja, Mara, Irina Cornisi,
Ella tenía 23 años y bueno, según alguna de sus compañeras en el convento o en el claustro, estaba poseída por el demonio. Ella fallece de hambre en el año 2005, luego de que fuera encadenada a una cruz de un remoto convento ubicado en un pueblo de Rumania. Bien, pues el exorcismo se había practicado por Daniel Petru. Él era un sacerdote de 31 años de edad, quien posteriormente sería acusado de homicidio, por supuesto, claro, en la práctica nuevamente del exorcismo, ¿no? Las 4 monjas que lo ayudaron en esta ceremonia también fueron condenadas. Las sentencias oscilaban entre los 5 y 8 años. La Iglesia Ortodoxa en ese momento en Rumania, después de conocer este caso, decide excomulgar a los 5 involucrados. Algún padecimiento había estado presentando esta monja, que ellos fueron como, bueno, y más, o sea, si un civil de pronto se llega a involucrar en este fanatismo religioso, imagínate estos practicantes, ¿no? Monjas, un sacerdote, o sea, ¿con qué magnitud llegaron a tratar de exorcizar a esta monja que estaba teniendo comportamientos extraños? Exacto. Ahí sí habría que checar, ¿no? Porque también, bueno, si eres parte de la comunidad católica ya dentro, como tú lo dices, monja, sacerdote, etcétera, pues algo también habrán visto, ¿no? Claro. Digo que eso no exime que se murió la monja. No le quita. Pero ¿a quién van a prisionar? ¿Al demonio? Pues no, pero me refiero a que, wow, ¿no? ¿Qué onda con estos síntomas que presentó ella que hizo que todos los demás pensaron, ¿no? Que estaban. Y bueno, a partir justamente de esta participación homicida de estos 5 practicantes del exorcismo, se incluyó pruebas psicológicas, Mara. Según lo que dice el artículo, es que se empieza a aplicar las pruebas psicológicas para aquellos que quisieran entrar a los monasterios. Pues claro, imagínate, si no cualquier loco iba... Y hablo loco no de la manera despectiva, sino de la manera en cuanto a que ya traen cosas bien bizarras en la mente o algún fanatismo religioso, y se puede desencadenar esta parte, ¿no? Y a partir de estas locuras, pues desvirtúan mucho esta parte y se van a sustentar a partir de la religión, ¿no? Exacto. De cómo llegan a distorsionar una cuestión religiosa que, lejos de ser punitiva o homicida, pues ellos distorsionan todo a su conveniencia. Fíjate que ese caso que nos acabas de platicar está basado también en otra película que se llama La Crucifixión. Me parece que apenas va a salir en cines, no sé, no estoy segura, pero bueno, valdría la pena verla para ver qué tanta información nos develan, ¿no? Pero este caso sí está basado en esa película, y obviamente pues es real, ¿no? Igual hizo la encadenaron a una cruz como si la fueran a crucificar, por eso se llama realmente La Crucifixión la película. Pero sí está cañón. Y bueno, ya para dar el último, nuestro último caso del que vamos a hablar hoy, y para ya entrar a la parte científica, vamos a hablar ahora de una niña, de Rosa Fernández González. Bueno, ella es de España, este caso es de España, y es una niña de apenas 11 años. Esto se suscitó en 1990. Pues total, para empezar, ella y su familia eran originarios de una localidad española que se llama Almansa, y se dice que es un pueblo rico en curanderos y espiritistas. Uy, no. Bueno, ya de entrada, ¿no? Sí, ya hay toda la orientación, ¿no? Exactamente, ya estamos empezando por ahí. Fíjate que la mamá de esta niña, junto con otras personas que también eran curanderas, etcétera, empezaron a decir o a pensar que la niña estaba embarazada del diablo. Una niña de 11 años embarazada del demonio. Ok, why not? ¡Qué locura! Sí. Entonces, pues dijeron, no puede ser posible esto, y comenzaron a hacerle un ritual, obviamente clandestino, poco ortodoxo, o sea, no tenían ni siquiera las bases.
para no, la historia es larga, de todos los sufrimientos que pasó esta niña, y yo supongo que todos los sufrimientos que pasaron, todos con los que hemos hablado han de ser indescriptibles, ¿no? Pero a ella, como estamos hablando algo sobre lo sexual, de que está embarazada, todo este asunto, la encerraron en un cuarto, dos de las personas que estaban con la mamá la sujetaron, y la mamá mientras tanto, mientras obviamente rezaban y hacían un montón de cosas, la mamá le metió la mano a la vagina, le arrancó los ovarios y parte del intestino, y obviamente esa fue la causa de la muerte. Se murió de pues desangrada, ¿no? Y finalmente pues ellas quedaron felices y contentas porque habían expulsado al demonio y ya no estaba embarazada de él. O sea, ahí la locura es increíble, la parte fanática y la parte de querer y de poder. A lo mejor uno solo va, pero imagínate estar 5 o 4 personas creyendo lo mismo. ¿En dónde cabe la cordura, por Dios? O sea, eso es lo fuerte, ¿no? Las 3 personas, 3 mujeres que participaron en este homicidio, fueron detenidas por la justicia, pero después las absolvieron y las mandaron a un hospital psiquiátrico. O sea, finalmente ahí sí vieron que la enfermedad mental era, pero de ellas. Claro. Sí, o sea, la conducta fue bastante violenta. Imagínate una niña de 11 añitos sufriendo esta parte, ¿no? Tortuosa, la verdad es que está muy cañón. Y muchas películas fíjate, bueno, está de pronto de moda, ¿no? Pero hay muchas películas que hablan sobre exorcismos y sobre algunos que quieren también pues tratar de dar la parte científica del por qué. La más famosa es El Exorcismo. Sí. Sí, y esa película, pregúntenle a sus papás, a personas que la vivieron, ¿no? Cuando se estrenó. A lo mejor la vemos ahorita y decimos, ¡ja! ¡Qué chafa! Bueno, para los entendidos del cine es una joya, ¿eh? Y realmente para esa época fue muy fuerte porque no se hablaba de nada de eso. Era como un total tabú, en realidad. Bien, y como decías, Mara, o sea, finalmente es como esa predilección de pronto en tener este tipo de temas en películas que suelen ser muy atractivas para quienes tenemos un poco de morbo. Que de pronto, como platicábamos en su momento, te puedes envolver en este rollo y sugestionarte. Sí. Pero resulta que tenemos esta explicación científica. Claro. No vamos a explicar a los practicantes clandestinos No, del no. exorcismo, pero quizás las personas que han padecido, que de pronto han tenido este tipo de síntomas que a la vista de las personas actuaban de manera rara o poseídas, pues resulta que hay enfermedades que originan este tipo de padecimientos. Ajá, que los síntomas, ¿no?, son muy similares a los que se puede creer que tiene una posesión, y son a veces, como tú dices, simplemente es una enfermedad que su sintomatología es muy extraña. Claro. Y que no la quieres explicar de otra manera más que lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Sí. O sea, el demonio. La explicación médica, bueno, esta parte no vamos a ahondar tampoco. Sí, no somos demasiado, expertas. no somos expertas en esta parte. Lo que sí investigamos es que se llama, una de las tantas enfermedades que pueden explicar este tipo de comportamientos, Mara, se llama encefalitis autoinmune. Y esto, bueno, tiene como características justamente brotes pequeños y al tiempo recurrentes, y de manera gradual van aumentando en brotes psicóticos. Ajá, sí, de pronto afecta el sistema nervioso. Entonces, esta encefalitis autoinmune es como muy rara. Realmente no la habían detectado. No voy a decir que es nueva, porque obviamente pues, no lo saben. Sin embargo, se detectó en el 2007 apenas por un médico francés, Joseph Dalmor, y él comenzó obviamente a observar ciertos síntomas en sus pacientes, y fue que llegó, bueno, pues con sus experimentos y demás, al conocimiento ya real de que esta enfermedad existía, la encefalitis autoinmune. Algo importante, Mara, es que para aquellas épocas en donde se da como el nombre, más bien como se nombró esta enfermedad,
se dio el caso, justamente uno en Europa y uno en Estados Unidos, de dos chicas que estaban presentando sintomatologías parecidas, donde ellas explicaban que de pronto no coordinaban la parte mental, o sea, el pensamiento con el habla, y eso generaba muchos estados de ansiedad. Sí, ¿no? El no poder coordinar, no poder hablar y expresar cómo se sentían. Imagínate comenzar así a querer decir, me das un vaso de agua, pero que tu boca no pueda realmente decir eso. Claro. Y que digas a lo mejor otra cosa o no coordines en lo absoluto, pues sí es materia de ansiedad, bastante. Sí, y que después tu familia te haga referencia de todos esos síntomas que tuviste por un lapso, no sé, de media hora, 40 minutos y que no recuerdes nada. Exacto, porque hay pérdida de la memoria con esta enfermedad. También lo provoca los brotes psicóticos, como ya nos decías. Y bueno, la alteración en la conducta, pero la conducta siempre va a estar como negativa para autolesiones o lesionar a alguien más. Sí, se vuelven muy agresivos. Muy violentos, exactamente. También pierden el conocimiento y esto obviamente para ellos es pues como ¿qué me está pasando? Y la familia, imagínate, si el documento, los artículos nos dicen que se descubrió en el 2007, imagínate antes del 2007 todas aquellas personas que tenían esta enfermedad y no fueron diagnosticadas y están encerradas en un manicomio, sí, o de plano se murieron en exorcismos clandestinos, ¿no? Claro. Como lo acabamos de ver. Sí. Porque también tienen, fíjate, en el artículo donde estas chicas estaban explicando su sintomatología y la parte de lo que vivieron, era que tenían, por ejemplo, movimientos muy bruscos, inclusive el arqueamiento de la espalda, casi imposible podríamos decir, y girar la cabeza 90 grados, no como en El Exorcista, ojo, sino como si ustedes voltearan hacia arriba, poniendo la cabeza en la espalda, ¿no? Tratando de ponerla 90 grados es muchísimo. Y obviamente, pues si le das una explicación sobrenatural, pues es el demonio. Claro. Pero científicamente y médicamente más bien, pues esta enfermedad hace que el cerebro pues esté todo confundido, sí, y haga este tipo de situaciones. Obviamente existen lesiones a partir de esto, no crean que la persona se va a arquear de espalda y va a quedar como nueva, no, claro que hay pues sus pues, lesiones, secuelas físicas. Exactamente. Otro dato importante, Mara, también dentro de la sintomatología son episodios epilépticos. Ajá. Yo creo que se deriva mucho a ese choque, ¿no? Como un cortocircuito que ocurre en el cerebro y produce este tipo de reacciones, sí, físicas, ¿no? Obviamente es muy impresionante ver a una persona que está sufriendo algún cuadro de epilepsia por, sí, los movimientos involuntarios tan bruscos, como ellos pueden afectarse hasta en alguna asfixia si no es controlado de manera adecuada. Exacto. Y hay que recordar, bueno, que hay varios tipos de epilepsia. Está la epilepsia catatónica, la excitada, etcétera, ¿no? Y que es, por ejemplo, una catatónica es la que te puedes quedar inmóvil en una posición súper incómoda, pero te puedes quedar así por horas. Y obviamente, imagínate, si tú no tienes este conocimiento que existen estas enfermedades, ¿a qué se lo vas a atribuir? Al demonio, como sea sí, atribuido, ¿no? Qué miedo, así veo a alguien todo arqueado, hay 3 horas, yo salgo disparada, si no sé qué está pasando. Claro. O sea, la verdad es que hay explicaciones médicas que se pueden dar. Y la epilepsia es una enfermedad muy común, pero también es importante pues saber diferenciar, ¿no? No nada más como aislar un síntoma y bye. Y hay muchas otras enfermedades, por ejemplo la esquizofrenia, que es una enfermedad muy dura, es una enfermedad muy, muy, muy cruel realmente con la persona que la padece. Sí, claro. Y Mara, me gustaría comentar un dato importante. Decíamos hace un momento cuando explicábamos los casos que la mayoría de las personas afectadas son mujeres. Sí. Es que descubrió este médico que, bueno, al momento de hacer como un resumen o análisis global de la información de sus pacientes, es que aparte ellas padecían tumoraciones en los ovarios. Ok. Y que podría confundirse como células muertas,
Era como el común denominador, ¿no? Que Sí. todas tenían esta parte del tumor. Entonces, obviamente también ahí está esa cuestión, aparte de la psíquica, esa otra parte hormonal también. Uy, sí, las hormonas juegan un papel bien importante en la conducta y sobre todo de las mujeres. Y si ustedes se ponen a analizar la información, es el mayor número de personas que exorcizan son mujeres. Entonces también hay que valorar la parte, ¿no? La parte de la hormona que nos vuelve medio locas de pronto, y es que no estoy exagerando. Hay mujeres que, por ejemplo, al llegar a la menopausia les da duro, y es nuestro cuerpo, el cuerpo humano y la parte química y todo este Sí. asunto sí es grave de pronto cuando hay un desequilibrio. Y hablando de desequilibrios y volviendo a la esquizofrenia, bueno, pues tú sabes que la esquizofrenia es también muy distinta en cada uno y hay varios tipos, pero imagínate que empiezas a tener alucinaciones, que empiezas tanto visuales como auditivas, cosas de esta índole, imagínate una esquizofrenia paranoide y que aparte va ligada a lo religioso. Sí, ¿no? Y eso ya es una bomba, o sea, ya es una combinación bien cañona. Una bomba de tiempo totalmente. Exactamente. Entonces yo creo que lo importante y lo responsable es que la familia o la gente que está cerca de estas personas pues principalmente descarten, ¿no? Digo, una enfermedad mental, y si ya después no hay explicación, pues ahí sí está cañón. Sí. Yo creo que los tiempos han avanzado y espero que sea menos recurrente, que el número de casos sea mínimo. Sí. En aquellos tiempos, ¿no? En donde se practicaba Mira, este tipo de rituales. Sí, sobre todo por evitar estas muertes y los rituales clandestinos, porque déjame te digo algo, alguien por ahí, no voy a decir nombres, pero es alguien cercano a la iglesia y comenta que aquí en Jalisco se hacen un número bastante importante de exorcismos avalados por la iglesia, por el Vaticano. Entonces también ahí está la otra parte que no podemos tampoco negar y cegarnos y decir es la ciencia, o sea, claro. Se puede todo explicar, pues la verdad, bueno, yo personalmente no quiero ser tan como tan ciega y decir no existe nada más. Claro, está muy cañón. Hay cosas que la ciencia no podrá explicar. Exacto. O que quizás como ese tabú en donde se manejan este tipo de situaciones no tenemos acceso a la información real y poder darle esa explicación. Pero de que existe, así como existe el bien, existe el mal. O sea, siempre hay un polo opuesto a lo que estamos acostumbrados. Y finalmente creo que son historias que sí se deben de tratar así, con silencio. Las familias por alguna razón, pues son datos que no aparecen, ¿no? Así que en el INEGI. En el INEGI. Así, ¿cuántos exorcismos hubo al año? Pues claro que no. Pero sí o sea, es un número importante, y si estamos hablando de una entidad en un estado de toda la república, imagínate cuántas no se harán en todo México, y estoy hablando nada más de nuestro país. Sí, claro. Hay como mucho misterio si hablamos de estos temas, ¿no? Nosotros quisimos hablar de esto porque, bueno, octubre es como un mes en el que se da el hablar de estos temas, pero también buscarle la parte científica. Por eso es que decidimos que ustedes se interesen un poquito más en estas situaciones que finalmente derivaron en un homicidio, ¿no? Y claro. El homicidio es como el peor de las conductas que se puede... Sí, atenta contra el bien jurídico tutelado que es la vida, ¿no? Y está como de las primeras. Pues es lo principal. Lo principal que se debe procurar por el Estado y por la sociedad. Exactamente. Pues Mara, a mí me ha dado un gusto enorme estar el día de hoy contigo. Nos vemos la próxima semana. Sí. Antes de irnos, yo los quiero invitar de verdad a que le den like, que compartan. Ya estamos teniendo un nuevo formato, como están viendo. Vamos a estar poniendo aquí en la página de Facebook directamente el podcast para que lo puedan reproducir directamente desde aquí de la página y no se compliquen pues cuando les pide iVoox que bajen su aplicación, ¿no? Entonces aquí vamos a estar con este formato. Ojalá y les guste y nos estén escuchando. Próximamente vamos a subir los podcasts que ya habíamos grabado y los vamos a estar subiendo también para que los escuchen.
Sí, sobre todo que no tengamos pretextos. Este nuevo formato está más sencillo, los temas están súper interesantes y así es que ya no hay motivo para estarnos perdiendo nuestros programas de podcast. Mara, ¿qué te parece si los invitamos a la fiesta del Día del Criminólogo que estamos haciendo, Criminólogos Conciencia, en donde hay colaboradores importantes? Sí, mira, yo les invito junto con todo el equipo a esta gran fiesta que estamos organizando. La verdad va a estar muy padre. De entrada va a haber comida, qué rico. Buffet mexicano, 5 horas de barra libre, DJ, va a haber muchos regalos. No, hombre, sí, va a estar padrísimo. Se van a divertir. La temática está padre porque obviamente la intención es celebrarnos. El 16 de noviembre es nuestro día, nuestra celebración internacional. La fiesta es el 18, el sábado 18 de noviembre. Vamos a estar compartiendo los detalles del evento. Por favor, lean el lugar, hora, váyanse muy guapos, adquieran sus boletos, porque aparte algo muy, muy chido es que vamos a estar rifando cursos que el Instituto Mexicano de Investigación Criminal nos está regalando para los participantes y asistentes a la fiesta, Mara. Exacto, aparte de los cursos va a haber muchas otras sorpresas y también lo padre es que todo lo que se recaude de esta fiesta será donado a Nariz Roja AC, que es una institución que apoya y ayuda a niños con cáncer. Entonces es una fiesta con sentido, es una fiesta que va a beneficiar también a otros y nosotros pues nos vamos a poder celebrar nuestro día. Entonces por mi parte es todo. No sé si tienes algo más que decirles, Andrea, sobre la fiesta, el evento. No, pues que no se pierdan este evento y que nos ayuden a Criminólogos Conciencia a hacer tradición, a trabajar por una criminología científica. Y yo sí los quiero invitar, Mara, a que sigan nuestra campaña nuevamente, Criminología sin Sangre. Seguimos avanzando con nuevas ideas, con trabajos de prevención para todos ustedes y sobre todo buscando que el trabajo del criminólogo esté basado en la honestidad y en una empatía social. Exactamente, es bien importante, hay que bajarle el morbo, ¿no? Como unas 4 rayitas. No, una rayita, no menos, no menos, como digo 5. Muy bien, chicos, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una muy feliz y pues noche, ¿verdad? Y no vayan a tener Acuérdense pesadillas que por es ahí. viernes 13.